¿Cuánto costaría hacer la consulta de revocación de mandato? El 14 de noviembre la Cámara de Diputados recortó 4.913 millones de pesos al INE. Prácticamente lo que saldría la consulta, poquito menos de 4.000 millones de pesos, que es muchísima lana. ¿Para qué? Pues para poder instalar las casi 170,000 casillas, si no me equivoco, poquitas menos, pues, y poder hacer pues lo que es casi una elección presidencial o una elección intermedia, una elección de diputados o de senadores. Es una elección federal, es importantísimo. Tengo en la línea telefónica a la consejera Carla Humphrey y le aprecio muchísimo que me tome la llamada telefónica pues para poderlo platicar de manera más clara. Carla, gracias por la comunicación. Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien. ¿Cuesta tan caro hacer una revocación de mandato? Porque bueno, pues ese es el pretexto que se está poniendo de entrada, ¿no? O sea, no tenemos esta lana, nos recortaron y no podemos hacerlo hasta que haya condiciones. ¿Tú votaste en contra de estos proyectos, es decir, en contra de que se pospusiera la revocación? Porque dices, hay una posibilidad de que salga más barato. Sin duda, creo que en general el INE podría abaratar costos en muchos temas, ¿no? Creo que es momento de cambiar las cosas. Llevamos votando igual que hace 30 años en el Ajá. país, en donde claramente creo que las condiciones de certeza de legalidad lo exigían, la desconfianza ciudadana en las elecciones, por obvias razones y porque había un partido hegemónico que llevaba ganando elecciones por toda la vida, ¿no? Hasta ese momento, pues claramente exigían otro contexto, digamos, electoral y de organización que diera legitimidad a los resultados electorales. Creo que hemos avanzado en el país, que ya no estamos en eso, que han habido transiciones pacíficas, sin derramamiento de sangre, tanto a nivel presidencia como en casi todas las gubernaturas. Y creo que además el INE ha detenido muchos de los avances que haya o que había a nivel local antes de la nacionalización de las elecciones en 2014. Yo cuando era consejera en la Ciudad de México en 2006, enero, ya recibí una electrónica del consejo anterior, Ajá. con todas las, digamos, atribuciones para cuidar todas las calidades con las que se debe emitir el voto: libre, secreto, directo, universal, con pantalla táctil, con economía, digamos, sin estar conectada a redes, es decir, no se podía hackear, también con autonomía de luz, era además propia, podría ser revisada por las autoridades jurisdiccionales si se impugnaba la elección. Y muchas, ya había una electrónica en Coahuila, por ejemplo, en Ok. Jalisco también hay, y todos estos avances se han detenido. Te estoy hablando de 15 años, ¿no? Ajá. Pues esta elección, la pasada, fue la primera, 2020, primero en dos elecciones, Coahuila y Hidalgo, y en 2020 otras 100 urnas que apenas se utilizaron en otras dos entidades. Ujú. Y creo que no tenemos que seguir pensando en un país en que todos tengamos que ir a una urna a votar. Creo que debe haber distintos sistemas en que podamos votar, porque creo que ya estamos en un momento en el que podamos hablar de voto anticipado, por ejemplo, Claro. para personas que tienen alguna discapacidad, que tienen alguna enfermedad, que trabajan esos días, por ejemplo, si están en el ejército, si están en hospitales, etcétera. También, por supuesto, el voto desde el extranjero, que la mayoría, casi el 70%, Claro. es la primera ocasión que el INE adopta o permite la votación por internet desde el extranjero. En la Ciudad de México lo hicimos en el proceso Dime electoral algo, Carla. 2011-12. Yo Sí. lo entiendo y lo entiendo, o sea, entiendo perfecto. O sea, estamos en otra época, estamos en en un momento en el cual se podrían hacer muchísimas otras cosas. Hay un riesgo de ciberseguridad, pero bueno, pues hay que ver cómo se puede bancar todo ese tipo de riesgos con las Sí, herramientas no, porque necesarias. no están Pero conectadas a internet, sí, ¿no? sí, sí, lo Muchas de entiendo, ellas. digo, pero habrá quien lo argumente. ¿Por qué? Porque en este Claro. país lo que hacemos es que todo tiene que estar en el librito, todo tiene que estar así como que en ley también, y esa es donde está mi duda. O sea, ¿esto se puede hacer sin que se reforme, no sé, una norma, una ley, un lo que sea? O sea, ¿sí podríamos hacer una consulta con urnas electrónicas Sin duda. sin bronca de ley? Sin duda alguna, Ok. la Corte tiene ya jurisprudencia, la Ajá. ley no determina en ninguna parte que debamos de votar en una urna física
con una boleta en papel seguridad, con 16 medidas, en un crayón. Todo eso no viene en la ley. Okay. Eso no está establecido. La Corte ya tiene una jurisprudencia sobre eso que habla precisamente de urnas electrónicas. Ajá. La Sala Superior se ha impugnado cada vez que queremos usar. Hemos usado a nivel nacional, gracias al INE, la maravillosa cantidad de 100 urnas electrónicas que no han tenido ninguna impugnación. Ajá. Y que cada vez se han impugnado estos acuerdos. De estos acuerdos la Sala Superior ha dicho una y otra vez que podemos utilizarlas. Claro, hay que ver el contexto del país, no en todos los lugares hay las mismas condiciones para llevar las urnas. Cada entidad o algunas de las entidades que tienen urnas pues no son todas iguales, vale la pena pensar si necesitamos un único modelo, pero pues ahorita desafortunadamente no tenemos la cantidad de urnas, tenemos más de 1,000, digamos. Claro. Pero si a eso vamos sumándole algunas otras formas en las que pudiéramos votar, no hacer la elección, por supuesto, la boleta en papel seguridad, que no quiere decir que no tenga medidas de seguridad, sino que no sea un papel especial hecho en Chihuahua, traído en carretera hasta la Ciudad de México para imprimirse en talleres gráficos de México, o bien propuse que Talleres Gráficos, hacer un organismo descentralizado del gobierno federal, nos imprima los materiales electorales de manera gratuita. Evidentemente tener menos materiales electorales, no necesitamos tantas actas. ¿Todo se puede hacer tan pronto como de aquí a abril? O sea, porque ese es otro tema, ¿no? Sin duda, o sea, el INE ya tiene todos los acuerdos respecto del diseño de la papeleta, de los materiales electorales, que para mí son muchos, porque creo que estamos cayendo en el error de pensar que es una elección y no. Es un proceso de participación ciudadana. Ya tuvimos uno a nivel nacional, la consulta popular. Entonces no tenemos que tener los mismos mecanismos de seguridad, porque justamente no estamos eligiendo a alguien, digamos, para que ocupe un espacio público. Sí, podría ser de otra forma. ¿Cuánto costaría? Pues depende dónde se quieran dar los ahorros. Creo que lo más complicado de la norma es que yo creo que por un enojo o un ejercicio malentendido se pensó que las urnas, las mesas directivas o receptoras de opinión de la consulta popular fueron pocas, fueron un poco más de 56,000. Y por ley se exige que sea igual el número de casillas que se ponga que en la elección anterior, que son cerca de 161,000, un poco más. Creo que eso es el tema más caro en el que también podríamos incidir. La ley dice que tengamos 4 funcionarios en la mesa directiva de casilla. Podríamos ver que 2 fueran ciudadanos y 2 funcionarios del instituto, por ejemplo. Podríamos, nuestros propios acuerdos señalan que serían 5. Entonces ya estamos hablando de uno más por 161,000 casillas. Pero hay una prox de ahorro, o sea, porque no queda como muy claro. En el costo de la consulta popular de los expresidentes, que no fue de expresidentes y que también fue una cosa abstrusa y rarísima, nos gastamos 528 millones de pesos. O sea, cada voto salió como en 80 pesos, porque pues, al final nada más fueron a votar 6,658,000 personas. Importante, sí, pero bueno, pues a final de cuentas muy, muy menor como para alcanzar la obligatoriedad, ¿no? De que esto fuera realmente una cosa que tuviera un impacto y un ordenamiento ahí de los pues 40% del padrón que se estaba pidiendo. Yo te preguntaría, o sea, el INE argumenta, o los consejeros que quieren posponerlo argumentan que esto va a salir poquito menos de 4,000 millones de pesos. Con esta propuesta de urnas electrónicas, etcétera, ¿cuánto podría salir? ¿800 millones? ¿1,500? No sé. No, a ver, el monto que presupuestamos fueron 3,830 millones. Tenemos ya, quedaban, o en realidad sí había 800 millones extras, digamos, al ejercicio natural que tiene que hacer el año que entra el INE, que son o que destinaríamos para la revocación de mandato. Hicimos determinados ahorros y estamos en cerca de 1,500, un poquito más millones de pesos. Yo diría que sí necesitamos otros 1,000 y que habría que buscar cómo reducir. Es decir, este escenario de cómo reducir, estuvimos jugando, por llamarlo de algún modo, o analizando distintos escenarios de cuántas casillas podremos poner con los recursos que teníamos y cuánto se podía ahorrar. Ahora, con estos recursos hasta los 1,500, se hablaba de 95,000 casillas.
Ujú. O sea, por supuesto, no es el número que establece la ley. Estamos en un dilema de cumplir, digamos, Ujú. pensando creativamente y pensando cómo y dónde ahorrar, que son las propuestas que yo hago: pedir más Claro. tiempos en radio y televisión, tener Ujú. difusión vía SMS, así como nos llegan distintas noticias Ok. y en fin. Creo que estos son los temas que no se han querido analizar. Las boletas con medidas de seguridad, no en papel seguridad, en papel bond, a lo mejor de media cuartilla, digamos, no una hoja completa. O sea, estos son los ahorros en los que Ujú. creo que vale la pena pensar y que una cosa que me parece que es muy obvia: cada vez vamos a ser más mexicanos y cada vez vamos a necesitar más boletas para todo. Entonces Sí, claro. y por supuesto entonces cada vez más casillas. Y por supuesto, pues cada vez que se nos dan más atribuciones, pues vamos a necesitar más recursos. Si ahora podemos tener consultas populares cada año, así lo establece la Ujú. Constitución, y de revocación de mandato, pues cada 3 años. 6 años, Ujú. pues entonces tenemos que pensar cómo abaratar elecciones, cómo hacer estas consultas más fáciles, cómo tener los cómputos el Ujú. mismo día, tanto de las elecciones como de estos procesos de Bueno. participación, el día de la elección y no 3 días después. Entonces, por ejemplo, propuse también eliminemos el conteo rápido, lo cual causó como mucha ¿El PREP? sospecha, pero no va a haber PREP, solo conteo rápido, Ajá. Ah, ok. pero porque vamos a hacer el escrutinio y cómputo ese mismo día. Se cierran las casillas, hay que computar una boleta con una respuesta, sí o no. Vaya, Ya. no es tan complicado. En la Ciudad de México la ley exige desde hace años Ujú. que el cómputo y escrutinio de la elección, de las elecciones, se haga el mismo día de que acaba la elección. Entonces, sí tenemos desfases a nivel federal, que también la ley hay que repensarla para ver dónde se ahorra. Tenemos procesos electorales demasiado largos. Ujú. Desde que empieza el proceso electoral, como sabes, pues todos los días de hora son hábiles. Eso quiere decir que todas las y los funcionarios que trabajan en el instituto pues están llamados a trabajar, Sí, digamos, claro. toda la semana, con las consecuencias laborales y las cargas, Ujú. obviamente, económicas que eso tiene. Pues ahí hay Entonces, una propuesta, claro. Dime, Carla. te, te diría que hay que repensar. Yo he propuesto una comisión de modernización, tanto interna como en distintos aspectos de los procesos electorales, desde Ajá. agosto del año pasado, y por supuesto no hay las mayorías para aprobarlas. ¿Y por qué no las hay? Simple y llanamente porque la zona de confort es más fácil, ¿no? No hay que cambiar cosas. Y yo no digo que en todo el país tengamos que votar con urna electrónica, pero me parecería que tendremos que llegar al punto, no Ujú. ahorita, y para eso se implica cambios legales, en que cualquier persona que esté en México, si yo estoy en Monterrey por cuestiones de trabajo, Ya. familiares o por lo que sea, el domingo de la elección, y quiero votar, podría acceder a un sistema o ir a una urna, y con mi credencial pues ya se me abrirían, digamos, las Ujú. papeletas o los cargos por los que puedo votar en mi sección, no tener que estar Bueno. físicamente en mi sección electoral para ir Ujú. a votar, etcétera. Carla Humphrey, te aprecio mucho que nos hayas tomado estos minutos aquí en MBS Noticias. Y bueno, pues ahí hay una postura y una discusión que se viene justamente cómo le vamos a hacer para abaratar un poco más este tema y hasta dónde puede llegar. Rápidamente nada más, ¿qué podría llegar a suceder en la Corte? Porque pues a final de cuentas se está poniendo una suspensión, veo que ese también es un argumento sobre algo que todavía no ocurre, ¿no? Entonces está como complicado. Sí, yo creo que primero es nuestra obligación, está en la Constitución y está en la ley. Este organismo autónomo tiene que cumplir con lo que dice la Constitución y la ley, con base en los recursos que tiene, claramente, y hasta donde tengamos la posibilidad de cumplir. Eso es un hecho. Pero pues también la Corte ya fue clara, hasta ahorita no hay una afectación al presupuesto institucional porque todavía no sabemos si va a haber revocación de mandato, así que todavía no era el momento de discutir un acuerdo como este. Bueno, pues Eso será ujú, si se cumplen o no los requisitos. claro. Vamos a estar atentos al tema. Mil gracias, Carla Humphrey, consejera del INE. Muy buenos días. Gracias, buen día.